En mi vida anterior, mi doncella Luyun tuvo una aventura con mi prima. Se arrodilló ante mí, rogándome que les diera su bendición. Le aconsejé que si de verdad le importas debería ahorrar dinero para recuperar tu libertad, casarte con los derechos que mereces y convertirte en su esposa. ¿Por qué te habría de inducir a algo tan vergonzoso y sin estatus? Guardó silencio un buen rato, luego inclinó la cabeza y dijo, señorita, es usted muy amable. Poco después, llegó la noticia de que su primo había sido casado con el viudo dueño de una farmacia. Consolé a Luyun, de hecho, no merecía confianza. No te preocupes, encontraré un buen partido para ti. Más tarde en el banquete de primavera donde se reunieron las jóvenes nobles, Luyun me sirvió comida, pero de su manga se le cayó una pintura del Palacio de Primavera. Delante de todos rompió a llorar y dijo, señorita, me he esforzado tanto por convencerla, no debería haber sacado semejante cosa. Mi reputación quedó arruinada en un instante. Mi padre me encerró y mi madrastra, la señora Lin, aprovechó la oportunidad para estrangularme, alegando que la hija de la familia sí había fallecido de una enfermedad repentina. Gracias a la protección de la señora Lin, Luyun permaneció a salvo y fue enviado al campo. Antes de irse, ayudó a la señora Lin a vaciar el pabellón hindí. Esa noche la señora Lin encendió 2 velas rojas y frente al espejo de bronce, se probó una a una todas las reliquias de mi madre, consintiéndose toda la noche, todas las cosas que había codiciado desde su juventud. Entonces renací. En la habitación familiar, Luyun se arrodilló de nuevo ante mí, rogándome que la dejara fugarse. Dije con frialdad, ponte de pie, ¿cómo podría negarte mi bendición? Era principios de primavera, todavía hacía frío, y un brasero de cobre ardía en la habitación. Luyun se arrodilló con tristeza, golpeándose la cabeza contra el suelo una y otra vez, mientras las lágrimas caían como perlas rotas. Por favor, piensa en los años que te he servido fielmente. Sentado en mi cama, apreté el dedo índice entre las cejas y la miré. En mi vida pasada, se había arrodillado así. Ese año, cuando la nieve invernal aún no se había derretido, se había escondido con mi primo Wang Yin en una cueva rocosa. Una criada tosca y simple los encontró. La pareja de amantes ilícitos se separó a toda prisa, Wang Yin huyó rápidamente del jardín, pero Luyun no pudo irse. La casa sí estaba gobernada por mi madrastra, la señora Lin, quien despreciaba a las criadas sin decoro. Al menor rumor, llamaba a traficantes de personas para venderlas. Luyun vivía con miedo constante sin poder comer ni dormir, apático y débil. Llamé discretamente al médico, pero nunca se recuperó. Un día, recibió una carta de casa. Después de leerla, se obligó a arrodillarse y me contó toda la historia. Me enojé por su insensatez, pero verla llorar hasta sonrojarse no pude soportarlo. Desde que mi madre murió, ella había sido quien me cuidaba, amable y confiable como una hermana mayor. Así que le dije con sinceridad, no te preocupes. Si este asunto sale a la luz, lo arriesgaré todo para protegerte. Pero no vuelvas a ser ingenua. Si de verdad le importas, debería ahorrar dinero para recuperar tu libertad, casarte con los derechos que mereces y convertirte en su esposa. ¿Por qué te engañó para hacer algo tan vergonzoso y sin estatus? Luyun negó con la cabeza con una sonrisa amarga. No es que le importe el dinero. Trabajó en la farmacia durante 3 años y debería haber ahorrado algo. Pero la farmacia quería casar a su joven con él. Mi primo preferiría morir antes que aceptar, así que le retuvieron el salario de 3 años. En secreto me pareció extraño. ¿Qué clase de hombre era este primo Wang Yin, para que la farmacia estuviera tan ansiosa por aceptarlo como yerno? Luyun dijo que en su carta, su primo le había rogado que se fugara con él, alegando que si no la esperaba en la puerta trasera a la tercera guardia, se arrojaría a un pozo para demostrar su devoción. Lo pensé un rato y aún me sentía inquieto, así que le aconsejé a Luyun que esperara a ver qué pasaba. Parecía ansiosa y nerviosa. La consolé diciéndole que si colocábamos a alguien junto al pozo de la puerta trasera, podríamos saber si las palabras de su primo eran ciertas o falsas. Si de verdad saltaba, sujetándolo fuerte por la cintura, podríamos asegurarnos de que no perdiera la vida. La criada Luwen intervino, diciendo que su hermano menor trabajaba en la segunda puerta y que podía encargarse de la guardia. Luyun guardó silencio un buen rato y luego inclinó la cabeza. La señorita Ye es muy considerada.
Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir, viendo cómo la primera luz se asomaba por el horizonte. Al amanecer Libao temblaba de frío y se quejó con la hermana de Lu Wen. Hoy se suponía que era mi día libre, pero tuve que vigilar el pozo toda la noche. Si alguien hubiera venido, habría valido la pena, pero no había ni un fantasma, y mucho menos un hombre. Lu Yun no dijo nada al oír esto. Unos días después, llegó la noticia de que su primo había sido casado con el dueño viudo de la farmacia, convirtiéndose en su nuevo amo. Lo más absurdo fue que no se casó con la joven de 16 años, sino con la viuda de 36. Al enterarse de la noticia, Lu Yun enfermó. Me senté junto a su cama y la animé a tomar su medicina. De verdad, no vale la pena confiar en él. No te preocupes, te encontraré a alguien mejor. Se recuperó e insistió en acompañarme al banquete de primavera. Era mi primera aparición pública tras comprometerme con el joven maestro Wei. A la orilla del río, donde los verdes sauces y las rojas flores de ciruelo se reflejaban en el agua, se reunían nobles jóvenes, con risas incesantes. Una vez que comenzó el festín, Lu Yun sonrió radiante y me sirvió la comida. De repente de sus manos, una pintura del Palacio de Primavera cayó sobre la mesa a la vista de todos. Mientras la multitud seguía atónita, ella se desplomó en el suelo, llorando. Señorita, me he esforzado tanto por convencerla, nunca debería haber sacado esto a la luz. Los invitados murmuraron conmocionados. Mi padre, ignorando las normas de decoro, se acercó y me arrastró al carruaje. Antes de que cayera el telón, vi la fría sonrisa que tiraba de los labios de Lu Yun y sentí como si me hubieran sumergido en un pozo helado. Me odiaba. Aunque le costara la vida, quería llevarme a la ruina. Ahora se arrodilló ante mí de nuevo, repitiendo su vieja súplica. Él me ama de verdad. Crecimos jugando juntos. Aunque hacía muchos años que no nos veíamos, cuando fui a casa a visitar a unos familiares el año pasado, mi primo me dijo que aún no se había casado, todo por mi culpa. Ahora está gravemente enfermo y no vivirá mucho. Por favor, déjame ir con él, que estemos juntos. Al oír esto, no pude evitar reír fríamente. Fuera real o fingida su enfermedad, arrastrar a una prima a una cueva ventosa en pleno invierno para una cita clandestina, si se contagiaba de la muerte se la merecía. Pasé perezosamente unas cuantas páginas más de mi libro. El suelo de piedra estaba frío, si le gustaba arrodillarse, podía arrodillarse un poco más. El yo de hoy, renacido, ya no se ablandaría con ella. No valía la pena. Tosió una bocanada de flema con sangre. Tenía las piernas entumecidas de estar sentada, así que dije, levántate. ¿Cómo podría negarme a darte mi bendición? El rostro de Lu Yun se iluminó. Se puso de pie de un salto, fue al tocador a arreglarse el pelo y salió de la habitación como una ráfaga de viento que levanta la cortina. Desde el otro lado de la cortina llegó su voz nítida, solo llevo unos días enferma y ya te has vuelto perezosa. Cuando me vaya, ¿cuánto me descuidarás, señorita? Llamo desde dentro, Lu Yun, ven aquí. Tengo algo que decirte. ¿Qué pasa?, preguntó con fingida preocupación. Fruncí el ceño. ¿Dónde está el gorro rosa con incrustaciones de jade vidriado que me regaló mi abuela el año pasado? Encuéntralo, quiero usarlo para el próximo banquete de primavera. Un destello de pánico cruzó el rostro de Lu Yun. Está guardado en un lugar seguro. Lo sacaré cuando lo necesites. Encuéntralo ahora, dije. Y ya que estás, saca la capa de plumas rojas y también ese abrigo de piel de zorro blanco con bordados de seda. Se quedó paralizada un momento y luego sonrió. Bien, espera un momento. Llamó a varias criadas para que bajaran los baúles, pero no les permitió tocar nada. Se arremangó y empezó a rebuscar entre ellos lenta y metódicamente. Después de un rato, levantó la vista y dijo con falsa solicitud, ¿por qué no vas a comer primero? Estas cosas no son urgentes. No estaban en la habitación. Estaba ganando tiempo con la esperanza de rescatarlas de la casa de empeños. En mi vida anterior confié demasiado en ella y nunca cuestioné el olor a alcanfor que impregnaba mi ropa. Los hogares comunes jamás fumigarían la ropa con tanta intensidad, solo las casas de empeño, con su maraña de objetos almacenados y el miedo a las polillas, usarían productos químicos tan fuertes.
Lu Yun había empeñado mis pertenencias por dinero en efectivo y luego me había prestado el dinero con altos intereses para acumular una buena suma. Sin dinero en efectivo, no habría podido sobornar a la encargada de la puerta para que dejara entrar a su prima sin que nadie lo supiera. Golpeé la mesa con voz fría. Lu Yun, veo que tu cuerpo puede que aún esté aquí, pero tu corazón ya está en otra parte. Ni siquiera puedes gestionar este pequeño asunto adecuadamente. Si no se encuentran estos objetos hoy, te haré responsable. ¿O vas a decirme que algún ratoncito se los ha llevado? Inmediatamente puso cara de ofendido. Señorita, ¿cómo puede decir eso? Me hace daño. Antes, siempre que ponía esa cara, la dejaba hacer lo que quisiera. Ahora, esta táctica de retroceder para avanzar ya no funciona. Dejé mi taza de té de golpe. Al volver de comer, más vale que estas cosas estén preparadas. Si ha habido un robo en el pabellón Chini, lo averiguaré. Siempre comía con mi madrastra, la señora Lin. Al entrar en su habitación, la saludé y la llamé madre. Me sonrió con cariño. ¿Has venido? Siéntate. Te he calentado vino, bebe un poco para entrar en calor. La señora Lin solo tenía 35 años este año, era la dueña de la casa y vestía con extrema sencillez. Los muebles de su habitación eran mitad nuevos, mitad viejos. Aún así siempre me había consentido, horquillas, pulseras de jade, ropa nueva para cada temporada, todo fluía como agua al pabellón Chingy. Las chicas de la familia me envidiaban, diciendo que una madrastra así era mejor que una madre biológica. Si no lo hubiera vivido una vez, jamás habría sabido que bajo su rostro benévolo se escondía un corazón lleno de malicia. La señora Lin era prima materna de mi madre. De joven su abuelo se vio involucrado en un caso de fraude en los exámenes imperiales, murió de enfermedad en prisión y, a partir de entonces, su familia decayó. Por compasión, mi madre solía rogarle a su abuela que dejara que su prima viniera a quedarse antes de casarse. Tras el matrimonio, la señora Lin, sin dote, perdió la oportunidad de encontrar un buen matrimonio. Cuando mi madre enfermó gravemente, la señora Lin permaneció a su lado, atendiéndola sin moverse ni un paso. Al final, mi madre le rogó a mi padre que se casara con su prima como segunda esposa. Mi padre accedió. Después del matrimonio, la señora Lin nunca concibió. Era tan bondadosa en apariencia que incluso consiguió personalmente 2 concubinas para mi padre, pero aún así no había hijos. Me apreciaba aún más, su única hija, concediendo todos mis deseos como si pudiera arrancarme la luna del cielo. Si enfermaba, se arrodillaba en el salón del Buda toda la noche cantando sutras. Si nunca hubiera tenido la oportunidad de atacarme y hubiera mantenido esa falsa bondad hasta el final, tal vez la falsedad se habría vuelto real. Hace un año, el día que cumplí la mayoría de edad, mencionó con alegría que su familia materna tenía un sobrino que acababa de aprobar el examen Siukai, con un futuro inmenso. Mi padre, sin embargo, solo resopló con frialdad. ¿Cómo podría la hija de la familia ser emparejada con un Siukai sin dinero? Has visto mucha riqueza, ¿cómo puedes ser tan superficial? No vuelvas a hablar de esto. Si su familia te ha prometido algún beneficio, diles que desistan de esa idea y que no vengan a nuestra finca. La señora Lin hizo un gesto rápido con las manos. No existe tal cosa, ¿cómo podría? Pero su padre se quitó la manga y se fue, dejándola allí parada, roja de vergüenza. Me senté a su lado, inquieta. El desprecio y la frialdad de mi padre hacia la señora Lin eran evidentes. Ser la señora de la casa no era nada fácil para ella. Ese día, tras un momento de vergüenza, la señora Lin volvió a sonreír y me dijo: Xia Tang, no culpes a tu madre. Fui demasiado brusco. Mi Xia Tang posee una belleza excepcional y una dote generosa, por lo que debe ser casada con un yerno de igual rango y noble carácter. Después de hablar, miró por la ventana con decepción. Afuera, los verdes sauces se mecían bajo el sol del atardecer sobre el patio vacío. Más tarde me comprometí con el joven maestro Wei. Su familia era excelente, su talento excepcional. En la capital, todos los hogares con hijas lo habían elegido desde hacía tiempo. Sin embargo, este gran partido me había tocado a mí. El día del compromiso, mi padre se emborrachó en el banquete. Con lágrimas en los ojos, dijo: Esta niña es verdaderamente lamentable, no ha tenido madre desde pequeña. Ahora tiene un lugar en el que confiar,
Incluso si este anciano muere, puedo enfrentar a tu madre. Me susurró que en el banquete de primavera habría carreras de caballos, y el joven maestro Wei montaría un corcel blanco como la nieve. Hija, cuando veas a tu cuarto tío a caballo comprenderás cuánto ha hecho tu padre por ti. Me vestí con mis mejores galas y fui feliz al banquete, solo para quedar mal ante todos. Mi padre me confinó en el pabellón Inji, fue personalmente a la casa Wei para disculparse y rompió el compromiso. Lo hizo para salvarme la vida. En los últimos años el clima moral solo había decaído, los corazones ya no eran como antes y las restricciones sobre las mujeres se habían endurecido. Una vez que la reputación de una mujer estaba arruinada, el clan a menudo la obligaba a suicidarse. Ya estaba comprometida, mi posición se encontraba entre ser la hija de la familia Xie y la futura nuera de la familia Wei. Mi padre era un hombre duro, el clan Xie no podía hacerle nada, pero la familia Wei era otra historia. Así que rompió el compromiso apresuradamente. Esa noche la señora Lin vino a visitarme con una faja de seda blanca y una daga. Lloró amargamente. Tu padre se ha desmayado de ira por tu culpa. El clan Xie dice que si no te quitas la vida para expiar tus pecados, ninguna de las demás hijas de la familia Xie tendrá una salida. Hija mía, elige una. La miré con furia sin dejarme convencer. Dejó caer sus lágrimas falsas y aplaudió fríamente. De entre las sombras, alguien salió corriendo y me colocó la seda blanca alrededor del cuello, apretándola con fuerza. La señora Lin rió con deleite. Su Rong primo, enviaré a tu querida hija contigo. Me asesinó y luego afirmó que me había quitado la vida por vergüenza. Cuando mi padre regresó de la casa Wei y vio el patio adornado con estandartes blancos, enloqueció. Algunos sugirieron que la señora Lin también matara a Lu Yun para evitar futuros problemas, pero ella dijo que si Lu Yun también moría, el asunto sería demasiado notorio y nadie creería que la joven había fallecido por una enfermedad repentina. Si la familia de Lu Yun armaba un escándalo con las autoridades, causaría más problemas. Al final, Lu Yun fue enviada al campo bajo vigilancia y conservó la vida. La señora Lin cerró sus puertas con llave, encendió 2 velas rojas y, frente al espejo de bronce, se probó las reliquias de mi madre una a una, dándose un capricho toda la noche. Xie Tang, ¿por qué estás tan absorto en tus pensamientos? ¿No te gusta la comida? La voz preocupada de la señora Lin me sacó de mis recuerdos. Levanté la vista y la encontré mirándome fijamente, con una mirada profunda e indescifrable. Negué con la cabeza con una sonrisa. La comida aquí en la mesa de mamá siempre es la mejor, solo que esta mañana tuve un gustito y comí 2 pasteles de más. Entonces no comas más. Si luego te da hambre pediré que te preparen algo de comer en la cocina, dijo con cariñosa calidez, atrayéndome hacia sus brazos. Su mano rozó el colgante de jade blanco que llevaba en el pecho, el recuerdo de mi madre, y la forma en que lo tocó, llena de silenciosa intención, me provocó un escalofrío involuntario que me subió desde lo más profundo del corazón. De repente recordé algo. Lu Yun, después de todo, era soltera. Esa pintura del Palacio de Primavera debió de haberle sido regalada por la señora Lin. Solo la habían usado, no era la mente maestra. También sabía que Madame Lin la protegería, así que no moriría. Odiaba a Madame Lin hasta la médula, pero lidiar con Lu Yun no era tan sencillo. Matarla a golpes era imposible, la ley lo prohibía. Un amo podía vender a una criada, pero no podía matarla a voluntad. Envenenarla o estrangularla también era imposible, no había que subestimar al forense. Era mejor quedársela y hacerla sufrir. Si armara un escándalo alegando que la joven soltera de la familia, si había abusado de un sirviente, la señora Lin solo tendría otra ventaja sobre mí. Mejor concederle su deseo, que siguiera a su prima. Por mucho sufrimiento que le aguardara, no podría culparme de nada. Con ese pensamiento hablé. Madre, Lu Yun ya es mayor. Me gustaría dejarla ir para que pueda casarse libremente sin tener que recuperar el dinero de su fianza. ¿Te parece bien? La señora Lin siempre me había seguido la corriente. Aunque un poco sorprendida, seguía sonriendo. De acuerdo, dice mi madre. En unos días encontraré otra buena chica para Xie Tang. Una vez decidido el asunto, regresé al pabellón Inji con Lu Yun. Lu Yun entró apresuradamente con la frente aún perlada de sudor, apoyada en la mesa mientras miraba fijamente los objetos que tenía delante.
Debió de gastar una buena suma en rescatarlos con tanta prisa. Al verme me saludó con entusiasmo. Señorita, mire, ¿no son estas las cosas que quería? Les eché un vistazo. He hablado por usted con mi madre. En un momento, la azafata traerá su contrato de fianza. Entregue las llaves del baúl a Luyun y podrá retirarse. Luyun asintió con los ojos llenos de esperanza y anticipación. La tradición dictaba que cuando una sirvienta con muchos años de servicio se marchaba, la señora debía entregarle algunas pertenencias para su seguridad, era una cuestión de honor. Pero fui directo al baño del mediodía y le ahorré la formalidad de la despedida. Cuando desperté, Luyun ya no estaba. La cálida luz del sol se filtraba a través del enrejado de la ventana. Luyun estaba sentada tranquilamente bordando, y la habitación se llenó de calma y paz. Morir tuvo sus ventajas, me permitió ver con claridad quiénes eran realmente las personas que me rodeaban. Luyun era hija de una familia de agricultores. Años atrás, para salvar a su madre viuda y enferma, ella y su hermana se habían unido para venderse a la familia Xia. Era diligente y capaz, pero un poco precipitada, y Luyun la regañaba a menudo. En mi vida anterior, cuando alguien le preguntaba sobre los detalles del escándalo, no decía nada, con el rostro sombrío. Cuando la presioné, escupió y los llamó cerdos y luego, discretamente, tomó papel moneda para quemarlo por mí. Una bondad tan pequeña como una gota de agua, recompensada como un manantial desbordante. La gente de la casa Wei no tardó en llegar para hablar con mi padre sobre posponer la fecha de la boda. Su representante era un anciano de carácter recto, que traía muchos y valiosos regalos de compromiso y hablaba con humildad, sinceridad y decoro. El padre accedió sin objeciones. La señora Lin, sin embargo, mostró cierta inquietud. Cuando el invitado se marchó, se quejó de inmediato. La dote aún no está lista. Que la familia Wei haga esto es una auténtica descortesía. En mi opinión, si no nos valoran, este matrimonio no tiene por qué llevarse a cabo. Su padre la miró con frialdad. En la familia Xia, tenemos respeto propio. No dudes ni te preocupes por un asunto tan insignificante. Y no te atrevas a hablar con indiferencia sobre romper el compromiso. Unos días después, dos primos lejanos llegaron a la finca. Afirmaron que su viaje fluvial había transcurrido sin contratiempos y con vientos favorables, por lo que habían llegado antes de lo previsto. Toda la preocupación de la señora Lin se desvaneció. Rápidamente me sacó para recibir a los invitados. Una se llamaba Lin Ganai, gentil y recatada, la otra era Rui Anai, vivaz y directa. Aunque ambas vestían ropa tosca y no llevaban maquillaje, sus rasgos eran innegablemente hermosos. Esa noche la señora Lin me acompañó a su habitación, hablándome con suavidad y con tono persuasivo. Estos dos primos provienen de familias pobres, pero son educados y sensatos. Después de casarte serán tus manos derechas. Incluso si tienen hijos antes que tú, solo necesitas adoptarlos. Mi querida Sietang, nunca debes ser celosa ni intolerante con los demás. De repente lo comprendí. Así que lo que había preparado con tanta prisa eran, en realidad, estas dos bellezas cuidadosamente elegidas. No tenía nada que decir. La piedad filial lo superaba todo. Mientras no me casara, su posición de madre seguía siendo una gran presión sobre mí. Sabía perfectamente que los había traído para complicarme la vida, pero solo pude sonreír y decir, gracias, madre. Pero no era de los que se quedan sentados esperando la muerte. En los días siguientes hice que Lu Wen investigara discretamente la finca, con la esperanza de pillar a la señora Lin en un tropiezo. Lu Wen reconoció en secreto a dos madres adoptivas, entregándoles regalos en más de una ocasión. Pero la rutina diaria de la señora Lin consistía únicamente en administrar la casa y visitar el salón del Buda para recitar sutras. Cuando su inútil hermano menor venía a mendigar, lo evitaba por completo, enviando únicamente al mayordomo a entregarle unas cuantas monedas de plata para despedirlo. Era el modelo perfecto de ama correcta y cautelosa, sin dejar ninguna oportunidad de aprovecharse. Un día, tomé el carruaje a casa de mi abuela para distraerme. Al pasar por una calle concurrida, nos detuvo una multitud ruidosa que nos bloqueaba el paso. La tienda Wang Ji acababa de abrir, y la gente esperaba a que el vendedor repartiera pasteles y frutos secos para la buena suerte. Lu Wen se abrió paso entre la multitud y regresó emocionada.
Señorita, esta tienda la abrieron Luyun y su prima. Justo al lado está la farmacia donde trabajaba su prima. Una voz resonó cerca: «¿Qué joven amo de la familia Wang es realmente capaz? Solo lleva 3 años trabajando para la señora Chen y ahora ha abierto su propio negocio». Otra respondió: «Es gracias a la generosidad de la señora Chen. La tienda es suya. Dice que no cobrará alquiler por ahora y que saldará las cuentas a fin de año». El primer hombre rió entre dientes, rascándose la cabeza. «Si tuviera el aspecto de Pan y me gustara, toda la farmacia me seguiría». ¿Quién le pidió a la diosa Nuba que fuera tan descuidada al moldearnos? Levanté la cortina y vi a un joven pálido dirigiendo a los dependientes. Sus ojos color flor de durazno, brillantes y cambiantes, se dirigieron a la farmacia de al lado. Allí la viuda Chen, vestida con elegancia, con largas cejas y labios rojos, repartía medicamentos mientras bromeaba con los clientes. De vez en cuando su mirada se desviaba, encontrándose con la de Wang Yin por un instante antes de volver a apartarse. Una y otra vez, se miraban como si estuvieran representando una obra de teatro. Mientras cascaba piñones, no pude evitar encontrarme divertido. Lu Wen, quien estaba bien informado, dijo que la señora Chen acababa de casar a su única hija. Sin heredero para su vasta familia, los casamenteros prácticamente pisoteaban su puerta compitiendo por conseguirle otro matrimonio. Lu Yun emergió de la puerta de una tienda de abarrotes, vestida como una mujer casada. Llevaba un delantal azul de algodón, el ceño fruncido y el rostro desprovisto de alegría. Una mano se acomodó un mechón suelto detrás de la oreja. Wang Yin se giró, la vio y le espetó con impaciencia: ¿Qué miras? Date prisa y entra a ordenar la mercancía. No sabes llevar las cuentas, no sabes hablar bien con los clientes, ¿de qué sirves? Una criada siempre será una criada, nunca llegarás a la mesa. Tras ser regañada, Lu Yun se encogió de hombros y lanzó una mirada tímida a Madame Chen, que estaba a su lado, antes de entrar lentamente. Madame Chen debió haberlo oído todo, sus labios se curvaron en una leve sonrisa mientras golpeaba su abaco con un chasquido. Había estudiado en una academia femenina, sabía cómo tratar con los clientes y dirigía sola una gran tienda con un negocio próspero que otros solo podían envidiar. Negué con la cabeza. ¿Dónde se había ido la astucia de Lu Yun? Si hubiera cuidado su dinero y ahorrado poco a poco, aún podría vivir decentemente. Pero si hubiera invertido todos sus fondos en abrir esta tienda, una vez que el capital se hubiera invertido varias veces, desaparecería de los libros contables. Y cuando eso sucediera, si la mirada de su prima se posara en la farmacia de al lado, ¿quién sabía qué cara le mostraría entonces? La multitud finalmente se dispersó, las ruedas del carruaje rodaron, dejándolo todo atrás rápidamente. Al final, era el destino que ella misma había elegido. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la primavera y el día de la boda estaba cerca. La señora Lin no hizo nada más contra mí, parecía que la oportunidad que había aprovechado en mi vida pasada había sido única. Antes de mi matrimonio, asumió el papel de madre y me sermoneó solemnemente sobre asuntos entre hombres y mujeres. Ante mis ojos deslizó un cuadro del Palacio de Primavera al fondo de mi baúl de la dote, diciendo que era para prevenir incendios. Lo miré con frialdad. Cuando era una doncella de clausura, algo así podría haber destruido fácilmente mi reputación y haberme llevado a la muerte. Ahora, en vísperas de mi boda, quería que renunciara a mi dignidad y la usara para complacer a mi esposo. Solo pude encontrar lo absurdo. La señora Lin habló lentamente. Xiatang, el matrimonio no es como vivir en casa. Debes servir con esmero a tus suegros, obedecer a tu marido. Si se cansa de ti, sufrirás toda la vida. Sus ojos se oscurecieron, como si imaginara la miseria que yo soportaría. El matrimonio era como echar suertes en un templo. Nadie podía saber si la fortuna era buena o mala. Incluso un hombre al que mi padre había elegido con cuidado podría no gustarme. La señora Lin sin duda esperaba que me tocara la peor suerte, que volviera a caer en desgracia y volviera a caer en sus manos. Solo sentí asco. No pude evitar pensar que si fuera hombre sería mejor. Si una madrastra me maltrataba, podía salir al mundo, forjarme un nombre y dejar atrás toda esta inmundicia y oscuridad, dejándola pudrirse sola. Pero como mujer, este mundo no me dejaba otro camino. Llegó el sedán nupcial, se celebraron los ritos y me ayudaron a entrar en la cámara nupcial.
A la luz de las velas, todo ante mí se envolvía en un delicado rojo. Wei Yonghen entró y levantó el velo rojo con cuidado. Sus ojos brillaban, sus labios se movían como si quisiera decir algo, pero al final solo esbozó una cálida sonrisa. Relajé mis puños apretados en silencio, pensando que no parecía tan malo. Después de beber el vino nupcial, bajaron el telón rojo. Intercambiamos palabras de cortesía, nos sonreímos y el aire entre nosotros se fue calentando poco a poco. Tras las formalidades, Wei Yonghen me dejó apoyar la cabeza en su brazo y se disculpó. Fui yo quien pidió a los ancianos que ayudaran a posponer la boda. Pensé que sería más apropiado así. Espero que Xie Tang no me lo tenga en cuenta. Bostecé perezosamente y, justo antes de quedarme dormido, lo oí suspirar suavemente. Por suerte en esta vida no pasó nada. En mi sueño Wei Yonghen vestía túnicas blancas, cabalgando el caballo blanco puro que pisaba las nieves hacia mi tumba. Se apeó usando su manga para limpiar el agua de lluvia de mi lápida, y luego se quedó en silencio un buen rato, dejando que el viento y la lluvia lo azotaran. Así fue. Desperté sobresaltada, con una sonrisa en los labios. Había ganado la apuesta. La señora Lin seguramente se sentiría muy decepcionada. El día de la triple ceremonia de regreso a la familia natal, Wei Yonghen y yo nos inclinamos juntos ante mis padres. La señora Lin sonrió mientras nos ayudaba a levantarnos y luego preguntó con indiferencia, ¿por qué no veo a Lin ni Ruini? Wei Yonghen me miró perplejo. Estos últimos días habíamos sido inseparables, él no había prestado atención a los nombres de mis doncellas de dote. Esos dos primos míos no entendían las verdaderas intenciones de la señora Lin. Una vez en la casa Wei, solo frecuentaban a Luwan, perdiendo el tiempo con bordados y labores de aguja. Cuando entró el joven amo, solo pensaron en evitarlo. La señora Lin le dijo en voz baja, son las chicas más educadas, primas lejanas de Xie Tang. Mi querido yerno, debes cuidarlos bien. Mientras hablaba, observaba mi expresión con atención, como si temiera que pensara demasiado. Dejé que mi rostro se ensombreciera. Qué tedioso andar a escondidas. Wei Yonghen me dedicó una sonrisa cómplice y, delante de todos, me tomó la mano con delicadeza. La señora Lin se puso rígida. De regreso a casa, Wei Yonghen buscó deliberadamente a las dos primas. Poco después concertó sus matrimonios. Cuando las dos chicas conocieron a los estudiantes pobres que Wei Yonghen había invitado tras el biombo, se llenaron de alegría. Dijeron que la esposa de su primo era verdaderamente bondadosa, que les enviaba los gastos de viaje desde lejos para traerlos a la capital, permitiéndoles conocer mundo, comer bien, vestir elegantemente e incluso concertar sus matrimonios. En el campo ni se les habría ocurrido casarse con un hombre de letras como esposa principal. Contuve la risa y asentí. Sí, mi madre es muy cariñosa. Cuando regreses a tu hogar natal, asegúrate de arrodillarte y presentarle tus respetos. Incluso dividí parte de mi dote para dárselas. El día que debían regresar a casa, yo ya había regresado a la finca Xia. Mientras conversaba con la señora Lin en el salón principal, un sirviente vino a informarme de la llegada de las dos jóvenes amantes y sus esposos. La señora Lin creyó haber oído mal y preguntó de dónde venían los esposos. Poco después, los dos recién casados se presentaron ante ella, haciendo una reverencia. Su rostro palideció al instante. Forzó una sonrisa, ordenó que trajeran las joyas y se las entregó personalmente a los dos primos. Entonces dijo que le dolía la cabeza, se fue a su habitación y ni siquiera nos invitó a cenar. De regreso a la finca, nuestro carruaje se quedó bloqueado de repente. Liu Yun, con el pelo despeinado y la piel de gallina, corrió hacia nosotros con los brazos extendidos, gritando una y otra vez «Señorita. Señorita. Sálvame». Una multitud se reunió rápidamente para observar. Entre los espectadores, Wang Yin se adelantó tirándose el pelo hacia atrás. ¿Estás loca? ¿Descuidando las tareas del hogar y saliendo corriendo a llorar en la calle? La señora Chen se quedó de pie con los brazos cruzados, observando con indiferencia. Todavía se cree la dueña de la casa. Solo le dije que lavara 2 mudas de ropa y se echó a llorar. La gente murmuró y en poco tiempo reconstruí la historia. La tienda de comestibles de Wang Yin había tenido malos resultados durante medio año.
Ante las pérdidas, le entregó el resto a la señora Chen para compensar el alquiler. Liu Yun armó un escándalo en la puerta, alegando que Wang Yin y la señora Chen se habían confabulado para estafarla, y que cuando se despertaba en mitad de la noche, su marido solía estar ausente, mientras que el escaparate de la señora Chen brillaba hasta tarde. Wang Yin, indignado, acusó a Liu Yun de celos y sospechas, violando una de las 7 causales de divorcio, y la expulsó. Rápidamente se convirtió en yerno residente en casa de la señora Chen, asumiendo la dirección de la farmacia. La señora Chen recuperó la tienda de comestibles. La dote de Liu Yun se había agotado hacía tiempo, sin ningún lugar a donde ir, se tragó su orgullo y trabajó para la señora Chen. Tras meses de tormento, terminó en este estado. Mientras discutían, Liu Yun se soltó repentinamente de Wang Yin, abalanzándose para aferrarse al costado de mi carruaje, intentando desesperadamente subir. El conductor, reticente a esperar más, hizo restallar el látigo. El golpe la hizo gritar de dolor y caer al suelo. Los espectadores retrocedieron conmocionados. Alguien gritó: ¿es la mujer del carruaje realmente la joven a la que una vez sirvió? Si es así, ¿cómo pueden verla morir y no salvarla? Liu Yun rompió a sollozar de inmediato. Señorita. Señorita. Por nuestra hermandad de años pasados, sálvame la vida. Estoy dispuesta a ser tu buey o tu caballo. Se inclinó una y otra vez y pronto su frente sangró. La señora Chen rió a carcajadas. Así que eres una doncella de una casa noble, con razón siempre nos has menospreciado a la gente común. Sus palabras parecieron hacer que algunos entre la multitud se dieran cuenta de que ellos también eran gente común, y se alejaron. Aún así, el carruaje no podía avanzar. Desde fuera de la cortina, el cochero preguntó con ansiedad: «Señora, ¿qué hacemos? Si esperamos más, algo podría pasar». Pensé un momento. Informar a las autoridades. Los agentes llegaron rápidamente. No solo dispersaron a los curiosos, sino que también se llevaron a Liu Yun, quien se negó a levantarse, de vuelta a la residencia Chen. Ella forcejeó con fiereza, arañando con las uñas el rostro de un agente, haciéndole tragar una profunda exhalación de dolor. La ira se apoderó de él y la abofeteó con fuerza. «¡Qué fierecilla!». Alguien comentó: «Te tiene la lengua afilada, no es precisamente manso». Antes de que el carruaje se alejara, levanté la cortina y miré hacia atrás. Liu Yun estaba cubierta de polvo, con los labios partidos y sangrando de un rojo intenso. Miró fijamente el carruaje que se alejaba, con los ojos llenos de veneno. Unos días después, Liu Yun madrugó, abrió la tienda de la familia Chen, ató una faja de seda blanca a la viga y se ahorcó a plena luz del día. Al considerarlo desafortunado, la señora Chen se aferró rápidamente a un oficial militar. Con su apoyo echó a Wang Yin de su casa. Ese día, Liu Yun me entregó una carta. Dentro había una página del registro de una partera, que anotaba el nacimiento de un niño hacía 5 años, con la hora, el lugar y las señas de identidad. La información provino de un detective privado bastante famoso entre la gente común. Sus honorarios eran exorbitantes, pero trabajaba con rapidez. Antes de casarme nunca imaginé que pudiera existir alguien tan capaz en este mundo. Lo contraté para que investigara a mi madrastra, y en tan solo medio mes, había descubierto una pista crucial. La señora Lin, señora de la familia Xie, tenía sus propios secretos. Doblé la carta y miré al cielo, oscuro, con una tormenta en el horizonte. Había llegado el momento de saldar las deudas de mi vida anterior. Al día siguiente el cielo se despejó. Regresé a la finca Xie para visitar a mi padre. Sonrió y dijo: «Tu madre y yo lo hemos hablado, queremos adoptar un niño del clan. Tiene 5 años, es inteligente y adorable, sin sus padres, es un niño muy lamentable. Creo que no es mala idea. Alguien continuará con las ofrendas de incienso y después de mi partida, seguirás teniendo un hogar familiar al que regresar, y tu madre tendrá a alguien en quien confiar». Como mi compromiso había ido sobre ruedas, mi padre atribuyó gran parte del esfuerzo a la señora Lin, y últimamente ha llegado a confiar aún más en ella. Asentí con la cabeza, e incluso ayudé a mi padre a consultar el almanaque para elegir una fecha propicia. El día de la adopción, por sugerencia de la señora Lin, no hubo una gran reunión, solo asistieron unos pocos familiares cercanos. Los miembros del clan mostraron poco interés en asistir.
Llevaban mucho tiempo deliberando sobre esta adopción, y cuando la oportunidad recayó en un huérfano lejano, no quedaron nada contentos. El padre condujo al niño a ofrecer incienso y arrodillarse ante los antepasados, luego lo levantó para estampar la huella de su mano con tinta roja sobre los papeles de adopción. Después, el niño ofreció té primero a su padre y luego a su madre. De pie detrás de su padre, los ojos del mayordomo II brillaron levemente. La cara de la señora Lynn se sonrojó y al recibir la taza de té, su mano temblaba tanto que casi la dejó caer. Al ver esta escena de supuesta unidad familiar, casi me ablandé. El segundo mayordomo llevaba muchos años en nuestra casa. Cuando llegó era joven, alto y de mirada clara, su abaco tecleaba con tanta velocidad que incluso el contable oficial se sentía inferior. Las criadas y matronas de la finca se iluminaban al verlo, bromeando entre sí. Era respetuoso y confiable, convirtiéndose en el ayudante más capaz de la señora Lynn. Siempre que su hermano menor, el despilfarrador de su familia natal, venía a causar problemas, era el mayordomo II quien intervenía para suavizar las cosas. Fiel a la familia que durante años, nunca se había casado, algo que había enfurecido a su madre. «Hermana, tómate un té». La voz infantil del niño resonó junto a mis oídos. Tomé la taza, di un sorbo y la dejé. Luego, sonriendo, saqué un pañuelo de seda. «Déjame secarte el sudor del cuello». Al levantarle el cuello con cuidado, vi justo lo que esperaba, una marca de nacimiento roja del tamaño de un huevo de paloma. Ante la mirada horrorizada de la señora Lynn, saqué lentamente el historial de la partera. Luwin se adelantó y sacó un pañal de bebé. El estampado de la tela era distintivo, su textura inusualmente suave, un regalo que un viejo amigo de papá había traído del extranjero hacía años. El rostro del niño se iluminó. Extendió la mano para agarrar la pequeña manta. «Esto es mío». Papá parecía desconcertado. Dije con frialdad: «Madre, ¿por qué no le dijiste a papá que era tu hijo?» La señora Lynn se mordió el labio, temblando incontrolablemente. Gritó con una sola hoja de papel y un trozo de tela: «¿Te atreves a calumniarme?» Solo me enfrenté al niño, lo he cuidado desde que nació, ¿y qué? Hablé con serenidad. Hace 5 años afirmaste que sufrías de una dolencia estomacal, que estabas apático y postrado en cama. Cuando fui a verte dijiste que temías contagiar la enfermedad y me evitabas. A principios de la primavera, cuando el clima mejoró, fuiste a la villa a recuperarte y te quedaste un mes entero. En aquel entonces todavía dependía profundamente de ti y te escribía a menudo, así que lo recuerdo con claridad. Se le llenaron los ojos de lágrimas y sollozó: «Señorita, ¿cómo puede decir esas cosas? En todos estos años nunca le he hecho daño, pero usted mancha mi castidad sin pruebas, empujándome a la muerte». Levantó la cabeza hacia mi padre, pero él no hizo ningún movimiento para detenerme. Continué. «Simplemente tuviste mala suerte. Tu hermano menor siguió al mayordomo II con la intención de vencerlo, y lo vio visitarte a ti y al niño con sus propios ojos. Ese hombre diría cualquier cosa por un soborno de dinero y vino. Podemos revisar los libros contables. Durante todos estos años, el mayordomo II ha malversado fondos para mantener su silencio, falsificando cuentas más de una vez. La partera también puede testificar, de un vistazo podría confirmar si eres la madre de este niño». El padre reprimió su furia, se volvió hacia el mayordomo II y preguntó: «¿Es cierto?». El mayordomo II se quedó paralizado un instante, y de repente sacó una daga y la presionó contra el cuello del padre. «Preparad un carruaje. Vámonos». El niño se aferró a la pierna de la señora Lynn, llorando despavorido. Pero yo ya estaba preparado. Los arqueros acechaban en el tejado, una flecha atravesó la palma de la mano del mayordomo II. Cayó de rodillas de dolor. Su padre se giró y apretó su espada contra la garganta del mayordomo II. El niño lloró con más fuerza. El mayordomo II miró a un lado, forzando una sonrisa, con voz suave. «Cariño, no tengas miedo, todo está bien». Antes de que pudiera pronunciar palabra, se abalanzó sobre él y la hoja le atravesó la garganta. La sangre brotó lenta y constantemente. La señora Lynn gritó, agarrando al chico mientras caía al suelo. El amante había muerto, el testigo había sido silenciado, había sacrificado su vida para proteger a Madame Lynn. Lo miré fijamente un buen rato,
luego me agaché lentamente y le cerré los ojos con la mano. Recordé que de pequeño en un festival de faroles el mayordomo 2 me llevó, me compró espino confitado con su propio dinero y me dejó subirme a sus hombros para ver los fuegos artificiales. Si pudiera elegir, habría deseado ser para siempre la despreocupada hija mayor de la familia Sie, sin tener la oportunidad de saber si, el año en que Madame Lin me asesinó, el mayordomo 2 participó o no. Madame Lin se arrastró hacia adelante. Se aferró al mayordomo 2 y murmuró: «Fue la riqueza y el estatus lo que me nubló la vista, fui yo quien te falló». El informante me había contado que de jóvenes, ambos habían sido amantes. Mi padre desenvainó su espada, con la punta presionada contra el suelo y expresión de dolor. «¿Por qué hiciste algo tan vil, haciéndote daño a ti mismo y a otros?». La señora Lin se quedó paralizada un instante y luego se puso de pie tambaleándose, con la mano ensangrentada agarrando su manga. Me preguntó con seriedad: «¿Si me menospreciabas, por qué te casaste conmigo?». Cuando fui a la cama de mi prima Surrón para cuidarla con medicinas, no tenía ningún motivo oculto. Cuando te conocí, cuñado, siempre te mantuviste a distancia, no tenías por qué casarte conmigo. Mi familia era pobre, mi hermano menor un desatendido, pero nunca usé dinero de la hacienda Sia para alimentarlos. Cuando tenían tanta hambre que no podían comprar arroz, solo vendí mis propias joyas. Todos estos años, solo esperé que me miraras de otra manera». Negó con la cabeza y continuó: «Fue inútil. Maestro, ni siquiera entraste en mis aposentos. Preferiste a la concubina Su antes que a mí, quizás porque se parecía un poco a tu prima Surrón». Soltó una risa amarga y luego me miró. «Sia Tan, hija mayor de la familia Sia. Eres inteligente, lo has descubierto todo. No sé por qué me odias tanto, nunca te he hecho daño. Sia Tan, ahora eres la triunfante esposa del heredero del duque de Wei, tu esposo es noble, tu honor es grande. Pero hija mayor, en esta vida hasta el último momento, nunca sabes el sufrimiento que te espera. Una mujer siempre confía en un hombre al final, pero, ¿se puede confiar realmente en un hombre?». Bajó la voz, miró al niño a sus pies y dijo con profunda angustia: «Les ruego a todos que denle un bocado a este niño». Luego se giró y se clavó la daga en el pecho. El hijo de la señora Lin y el mayordomo Tu, tras presenciar la sangrienta escena con sus propios ojos, enfermó de fiebre alta por el susto. Cuando la fiebre bajó, le perdonaron la vida, pero su mente quedó simple. En una sola noche mi padre pareció envejecer 10 años, su cabello y barba se volvieron blancos. Al final, a menudo me preguntaba: ¿era todo culpa mía? Siempre guardaba silencio. Su padre lo llamó Don Bao y lo crió él mismo. Don Bao se parecía mucho al mayordomo Tu, rostro redondo, frente amplia, porte digno y ojos claros como el agua, completamente libres de malicia. 10 años después de la muerte de la señora Lin, su maldición aún no había surtido efecto. Tuve un hijo y una hija, y mi relación con Wei Yongan se mantuvo sólida. Lu Wen nunca se casó, decía que prefería la vida tranquila de administrar mi casa, sin ningún deseo de estar atada a ningún hombre. Organicé que su hermano menor abandonara la finca Sie. Abrió su propia tienda, se casó y vivió con su anciana madre. Lu Wen los visitaba con frecuencia. Un día, ella regresó de casa familiar. Como necesitaba masa de arroz glutinoso para hacer dumplings dulces, me comentó algo. «Señorita, ¿todavía recuerda a Lu Yun y a su primo? Mi hermano dice que ese primo ahora se gana la vida en el templo Changwang. El lugar está lleno de hombres haciendo trabajos domésticos, y él se mezcló con ellos. De alguna manera, contrajo una grave enfermedad de la piel, con solo mirarlo, se adivina que no durará mucho. En cuanto a la señora Chen, tuvo mejor suerte. Le dio un hijo a ese oficial militar. La vida resulta extraña, ¿verdad? Cuando ese primo golpeó a Lu Yun en la calle, jamás imaginó su propio fin». Ella suspiró y negó con la cabeza. Me quedé sentado en silencio, mirando la taza de té en mi mano. Las tiernas hojas de té verde flotaban y se hundían en la porcelana blanca, como una vida humana. Fin.